Vale. Bueno, buenos días a todos. Le he pedido al doctor Pedro Bendeira que se quede aquí con nosotros, ya que él ha estado moderando esta mesa de tratamientos locales. Yo voy a hablar de el tratamiento con Virirrec, que es bueno, pues lo que ha prácticamente monopolizado la mesa anterior. Y realmente dar un poco mi perspectiva, mi punto de vista, los datos científicos que hay, cosas de lo que preguntaba el doctor Pomerol, qué evidencia científica hay. No sé si se funciona o no. ¿Sí? ¿Las diapositivas? No, pero poner mi presentación. No veo nada aquí. Antes se ha visto. Y realmente, bueno, pues intentar romper un poco esa idea de que es un tratamiento con una eficacia limitada. Evidentemente, el alprostadil es un fármaco eficaz. Es un poco yo, cuando los pacientes me preguntan a veces, oiga, ¿a mí esto me va a hacer efecto? Yo le digo, esto es un poco como el alcohol, ¿no? Si uno bebe alcohol, pues se emborracha. Hay gente que se emborracha con una cantidad menor y otros que necesitan beber un poco más. Pero emborrachar, emborracha. Y le emborracha a todo el mundo, si bebes lo suficiente. Con los medicamentos, en muchos casos, pasa lo mismo, ¿no? El alprostadil es eficaz, lo sabemos perfectamente. Depende de la dosis que se utilice, pues es más eficaz o es menos eficaz. Y eso es un poco, digamos, el papel que puede tener este tratamiento. Es una forma más sencilla de aplicar un medicamento que ya sabemos que es eficaz. Bueno, yo voy a hablar de un poco el mecanismo de acción. Realmente también, como he dicho, ya lo conocemos, el alprostadil. ¿Qué evidencia hay de la eficacia y seguridad? Evidencia es evidencia. Los ensayos clínicos son ensayos clínicos. Cuando están controlados con placebo, pues hay que creérselos. Y si no, pues estamos mal. Y luego hacer hincapié en lo que yo considero que es la clave de la eficacia de este medicamento, el perfil del paciente, algo que he comentado un poco antes. ¿Cuál es el perfil del paciente? Eso que realmente nos da una idea de cuál puede ser el papel que tiene en la práctica clínica, y también hablaré un poco de mi experiencia en el tiempo en el que he estado utilizando y un estudio que he hecho en mi centro, ¿no? Bueno, esto es el alprostadil y esto es la otra estructura que se llama DDAIP, que es un facilitador de la absorción. El alprostadil, como sabéis, actúa a través de receptores de la pared celular, receptores de prostaglandina que actúan sobre el eje del AMP cíclico y produce una disminución del calcio intracelular y produce, por lo tanto, una erección. Es una vía distinta de la vía del óxido nítrico GMP cíclico, que es la que utilizan los inhibidores de la PD5 y es lo que utiliza la estimulación sexual normal que libera óxido nítrico tanto por el endotelio como por las terminaciones nerviosas. Es importante recordar esto porque efectivamente ambas vías son sinérgicas. Si uno utiliza algo local y algo sistémico, estimulación sexual más un tratamiento local, pues va a tener un efecto mayor. Por tanto, no es solo decirle al paciente utilice el medicamento, también hay que decirle tenga estimulación sexual. Y, por supuesto, abre la puerta a la combinación con inhibidores de la PD5. Eso no es una idea original. En muchas otras enfermedades, precisamente en enfermedades del músculo liso, por ejemplo, el asma bronquial, la combinación de medicamentos que actúan a través pues de una vía local, como son los inhaladores, que tienen efecto sobre el músculo liso localmente, como medicamentos orales que contribuyen, o las teofilinas, etcétera, que contribuyen a también la relajación del músculo liso bronquial y, por lo tanto, mejorar los síntomas de asma, existe desde hace muchos años. Por lo tanto, como digo, no es una idea original y es una idea que se aplica en muchas enfermedades, combinar vías sinérgicas de eficacia. En este sentido, quizás
el papel del alprostadil en gel, pues tendría digamos, un papel un poquito mejor que el de inyección intracavernosa, que tienes que producir una inyección, pero se podría utilizar perfectamente. Bueno, esto es un poco el mecanismo de acción del otro componente, no la prostaglandina, sino el potenciador de la permeación, que lo que hace es pues, romper de alguna manera las uniones celulares y permitir el paso del alprostadil al tejido subyacente. Esto, que puede ser una cosa teórica, realmente se ha visto en estudios como cuando hay la crema tópica, cuando tenemos el facilitador de la absorción, pues esto no sé si funciona así, pero no se ve. Bueno, cuando tenemos el facilitador de la absorción, la concentración acumulada es mucho mayor que la misma sustancia sin el potenciador de la absorción. Por tanto, digamos, el secreto, entre comillas, de la eficacia está en que hay un potenciador de la absorción que permite que el alprostadil pase. Si el alprostadil pasa y está bueno, pues en el lugar que tiene que estar, pues es eficaz. Si no llega a estar, que es lo que pasa cuando se aplica mal, cuando la mitad de la gota se cae, cuando la otra mitad queda en el prepucio o cuando no está bien conservado, pues realmente no es eficaz. Y yo creo que eso es un poco en lo que debemos perder tiempo con nuestros pacientes. Como pasa con la inyección intracavernosa, la eficacia es inmediata. Realmente, a los 5 o 10 minutos, pues ya los pacientes experimentan reacciones que les hacen decir que está funcionando y que tienen una erección pues antes de media hora la inmensa mayoría de los pacientes. Por tanto, eso tiene también una ventaja para los pacientes, porque una de las cuestiones que se plantean siempre en el tratamiento de los problemas de erección es en fin, la falta de espontaneidad que puede producir pues, el hecho de tener que programar la actividad sexual pues, con 1 hora o con 2 horas, y que eso pues, se facilita con algo que sea inmediato, que sea un tratamiento que tenga una eficacia inmediata. Vamos a repasar un poco la eficacia. No voy a poner todos los datos de los ensayos clínicos, esto sería un ensayo clínico en fase 2, donde vemos cómo el dominio de función eréctil, así como la puntuación total del IEF, pues se mejoran claramente en los pacientes que se han utilizado la crema a los 300 microgramos, que es la dosis más alta de la que disponemos. También la pregunta global de eficacia, pues hay una diferencia muy significativa cuando comparamos con placebo. Realmente, estos dos son datos de ensayos clínicos en los que, como digo, no me voy a extender por no aburrir. Si miramos digamos, esta curva en la que vemos esta relación dosis dependiente, pues entendemos que es un medicamento eficaz. Si realmente 50 es menos eficaz que 100, que 200 y que 300, y que vemos esta relación y esta gráfica donde hay una eficacia que es dosis dependiente, pues nos habla claramente de la eficacia de un producto. Si el producto no fuera eficaz, 300 no sería más eficaz que 200 o que 100 o que 50. Por lo tanto, esto es algo que ya intuitivamente nos hace decir, bueno, si tenemos suficiente dosis, vamos a tener suficiente respuesta. También se ha preguntado, bueno, ¿y qué pasa con otros, en las patologías, en la diabetes, en la prostatectomía? Bueno, pues también hay una mejoría significativa en la pregunta global de eficacia. En este caso, pues incluso los pacientes con fallo de sildenafilo, que como sabemos pues son difíciles de manejar, pues son pacientes no respondedores que tienen pues como digo, un nivel de respuesta ya bajo, y por tanto no se espera que haya una gran eficacia en estos casos con esto ni con ninguna otra cosa, pero en todo caso aún vemos un cierto nivel de eficacia. En estudios a largo plazo pues también se ve cómo la eficacia se mantiene después de 6 meses de tratamiento y sin que haya, lo mismo pasa con las inyecciones o con otros tratamientos, sin que haya una tolerancia que bueno, pues nos haga pensar que con el tiempo la eficacia va disminuyendo. Si miramos los efectos adversos más frecuentes, pues evidentemente todo el mundo entiende que son exclusivamente locales, que no hay efectos adversos sistémicos, sino que realmente pues lo que se nota es sensación de calor, a veces dolor, sensación de inflamación o de edema en el pene. Quizás esto
que se tolera bien, y si se le instruye al paciente a decir, mire, estos son simplemente signos de que el medicamento está siendo eficaz, pues es algo que generalmente no hace que nadie suspenda el tratamiento o que diga, bueno, oiga, yo esto no lo tolero, tal. También hay efectos adversos en la pareja, ya se ha dicho, pero los efectos adversos de la pareja no tienen por qué ser negativos. De hecho, esta misma sustancia se está utilizando, como ha dicho Mariano Rosselló hace un momento, pues también para la disfunción sexual femenina, y de hecho este medicamento, este mismo compuesto con el mismo facilitador de la absorción, se va a comercializar con el nombre de Femprox, me parece que se va a llamar, para la disfunción sexual femenina, porque produce una vasodilatación, un aumento de la congestión de la vulva, de la circulación en la vulva y mejora pues la disfunción sexual femenina. Por tanto, aunque algunas mujeres pueden quejarse de efectos adversos negativos, realmente pues el hecho de que puedan tener una cantidad de prostaglandina y de esta sustancia en los genitales no tiene por qué ser negativo ni mucho menos, aunque lo refieran como sensación de calor o de escozor o de bueno, pues ese tipo de molestias puramente locales. Vamos a hablar un poco de qué perfil de paciente, ¿no? ¿Qué perfil de paciente puede ser el ideal para esto, en fin, para tratar con Virirec o con el alprostadil en crema? Yo creo que cuando tenemos a un paciente lo que le debemos ofrecer son las alternativas que tenemos delante. Las alternativas y que el paciente de alguna manera escoja, ¿no? Decida cuál es el tratamiento que debe utilizar. Evidentemente, como he dicho antes, pues resulta más cómodo hacer una prescripción de un medicamento por vía oral porque estamos acostumbrados, llevamos muchos años, sabemos cómo funciona, sabemos los efectos adversos, no tenemos miedo a que el paciente le vaya a pasar algo, como pasaba al principio, decía, bueno, a ver si le va a dar algo tal. Oiga, es que yo he tenido un infarto, bueno, pues, no lo sé, bueno, pues entonces mejor no lo utilice. Realmente sabemos, tenemos la tranquilidad de que no va a haber efectos severos. Yo no sé a quién se le ha muerto un paciente tomando un inhibidor de la PDE5. A mí, desde luego, no. Llevo un montón de años desde que aparecieron en el mercado y no he tenido ningún, digamos, caso grave, ni mucho menos. Pero, en fin, si nosotros queremos ser honestos con nuestros pacientes, tenemos que ofrecer las alternativas que hay, las alternativas que se piensa que deben utilizarse de primera línea. Ahí Mariano ha dicho, él no cree que sea un medicamento de primera línea. Yo insisto en lo que decía antes, los medicamentos de primera línea se definen fundamentalmente por la invasividad que tienen y por la facilidad de uso también, pero es que este es un medicamento simplemente, aunque es fácil de usar y aunque es poco invasivo, requiere un pequeño entrenamiento para asegurarnos de que va a ser eficaz. Y eso muchas veces no lo hacemos. Resulta más fácil hacer una prescripción que hacer un pequeño entrenamiento. Yo voy a presentar un poco los datos de un pequeño estudio que hice en mi centro, un estudio abierto, donde incluí pues, pacientes que tenían disfunción eréctil leve y moderada. Por lo tanto, ya iba seleccionando a los pacientes. No quería pacientes graves, pacientes con una disfunción eréctil severa, pacientes que no respondían a medicamentos, pacientes que llevaban 15 años sin tener una sola erección. Eso no son pacientes que yo creo que deban ser incluidos en este grupo. Y lo que les solicitábamos simplemente que intentaran hacer al menos 4 intentos sexuales al mes y les dábamos la medicación. Y las variables que utilizamos pues, para medir la eficacia pues, son las que conocemos. Los datos del diario de paciente, la pregunta 2, la pregunta 3 del diario de paciente y las puntuaciones del dominio función eréctil del IEF. Esto sería un poco lo que nosotros, hemos seleccionado, pacientes que tienen un índice de función eréctil, un dominio de función eréctil por debajo de 21 a 25 a 17, por tanto de 25 a 17 serían disfunción eréctil leve o leve moderada. Eso sería el grupo de pacientes. Pacientes o naive, pacientes sin experiencia previa o que ya hubieran utilizado pero que fueran respondedores, con menos de 2 factores de riesgo cardiovascular y con una pareja estable. Y lo que hacíamos mucho hincapié es en el entrenamiento en la consulta, decirle cómo se utilizaba y utilizar la primera dosis con ellos. Decirle, mire, esto hay que hacerlo así, esta es la forma de aplicarlo, tal. Hay que tener mucho cuidado, efectivamente, también se ha mencionado, con el hecho de mantenerlo en frío, que no, en fin, se tire el mes en un cajón, sino que debe estar en el frigorífico y debe mantener esa cadena de frío, porque
tiene una cierta sensibilidad a perder su eficacia cuando se rompe esa cadena de frío. Estas serían un poco las características demográficas de los pacientes relativamente jóvenes, de 46 años, y que pues aproximadamente la mitad de ellos tenían disfunción eréctil leve y la mitad de ellos disfunción eréctil moderada. Un 60% de los pacientes ya habían tomado inhibidores de la PDE5, eran respondedores, y un 40% pues eran pacientes naive. Esto sería un poco los datos del el diario del paciente, la capacidad para penetrar, pues un 80% de ellos conseguían penetrar al final del tratamiento, comparado con solo un 43% de los pacientes en el inicio del estudio. La fase basal, el diario de la pregunta 3, que es la de una relación sexual satisfactoria, completar una relación sexual que sea satisfactoria, pues como evidentemente sabemos es un criterio un poco más estricto. El 11% lo conseguía digamos basalmente, y al final del tratamiento pues un 66% de los pacientes. Por lo tanto, nos da una idea de que si seleccionamos bien a los pacientes, la eficacia va bien. Si miramos por el grado de severidad, estos serían los pacientes con disfunción eréctil leve y disfunción eréctil moderada, y cómo hay una mejoría en el índice, en la puntuación del dominio función eréctil del índice internacional. Por tanto, por grado de severidad, los dos son pacientes que tienen un buen nivel de eficacia, un nivel aceptable de eficacia. Si miramos por los que eran respondedores y no respondedores, los no respondedores tenían una puntuación un poquito, perdón, los respondedores tenían una puntuación un poquito peor que los pacientes naive, y la eficacia en ambos casos también era significativa y considerable. Acontecimientos adversos: a mitad de los pacientes aproximadamente dicen que tienen algún efecto adverso, fundamentalmente dolor o quemazón en el pene, enrojecimiento, molestias en la pareja, un pequeño porcentaje, y abandonos pues realmente muy pocos. Un 10% de los pacientes pues abandonan pues porque no les parece que tal. Fundamentalmente los abandonos, cuando los hay, son más por la falta de eficacia que por los efectos adversos. Por lo tanto, ¿cuál es mi opinión de qué pacientes pueden beneficiarse del alprostadil en crema? Pues yo creo que se debe utilizar como un tratamiento de primera línea en pacientes con disfunción eréctil leve y moderada, sin tratamiento previo, o aquellos que tienen una buena respuesta a inhibidores de la PDE5, los pacientes que tienen una disfunción eréctil de reciente aparición y, como he dicho antes, de patología leve y moderada, y los pacientes que han tenido una prostatectomía radical seguramente se van a beneficiar, probablemente, como muy bien ha dicho Javier Romero, asociado a inhibidores de la PDE5, como un tratamiento basal que puede mejorar las erecciones nocturnas mientras están en esa fase de recuperación, mientras que utilizan esto como ayuda a tener una relación sexual. Probablemente también en lesionados medulares, donde se espera que la función vascular sea buena y que lo que hay fundamentalmente es un trastorno, una alteración neurológica. Yo creo que podemos considerar que el alprostadil es una alternativa en el tratamiento de la disfunción eréctil. No digo que deba ser el único tratamiento que evidentemente recomendemos de primera línea, pero se le puede ofrecer a los pacientes. Es decir, mire usted, hay esto y esto. Podemos utilizar las dos cosas. Incluso podemos utilizar ambas en combinación, porque, aunque no está en la ficha técnica de ninguno de los dos, realmente hacemos muchas cosas, no están en ficha técnica, pero que sí pues son aceptadas porque el sentido común nos dice que se pueden hacer un manejo combinado. Tiene un inicio de la acción rápido cuando se necesita, no hay interferencia con fármacos que se tomen por vía sistémica, con alimentos o con alcohol, que muchas veces los inhibidores de la PDE5 disminuyen mucho la eficacia cuando se toman después de una comida, una cena copiosa, ha bebido un poquito de alcohol o lo que sea. Se puede utilizar en un rango amplio de pacientes. Ya hemos visto que desde pacientes con problemas coronarios hasta pacientes con diabetes o prostatectomía radical, sin realmente preocupaciones por efectos adversos sistémicos, y que es relativamente sencillo de utilizar. Y eso es todo. Muchas gracias. Esa es un poco mi perspectiva de cuál es, en fin, el papel que puede tener esto en el tratamiento de los pacientes con disfunción eréctil. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Creo que tenemos tiempo para
un par de preguntas, lo creo. Este es siempre un tema que genera algo de discusión, cuál es la mejor indicación, por qué se piensa que va mal y después va bien, los tipos de utilización. ¿Hay una pregunta de la sala? ¿Está todo dicho o qué? Mira, yo tengo una pregunta que no entendí muy bien en tu estudio de los 10% de abandono. ¿Es por falta de eficacia o por efectos laterales? Eso eran abandonos por efectos adversos. Efectos adversos, sí. 10%. Sí. Bueno, realmente puede parecer mucho, pero efectivamente pues hay algunos, y lo vemos también con las inyecciones intracavernosas, sobre todo los pacientes después de prostatectomía radical, les duele el alprostadil. La inyección en un paciente después de una prostatectomía radical es molesta, es dolorosa, probablemente porque se expresan más receptores de bradiquinina o de alguna otra sustancia y el alprostadil resulta doloroso. Y no tanto la aplicación inmediata como al cabo de 1 hora o 2 horas tiene una sensación de dolor en el pene, independientemente de que haya sido o no eficaz, porque no es dependiente de la eficacia, sino del propio acción del medicamento a receptores de celulares que hace que se sienta dolor. Y esos son los que abandonan. Fundamentalmente, pero ya digo, eso nos pasa exactamente igual con la inyección intracavernosa y particularmente en pacientes después de prostatectomía radical tienen dolor después de la inyección. O con un tiempo muy grande sin cualquier tipo de tumescencia, que también se nota mucho, ¿no? Y me parece que tú y también Romero que lo están utilizando después de prostatectomía radical, pero el gold standard iniciáis siempre un tadalafilo 5 en dosis diaria. ¿Y cuándo lo cambiáis o lo pones Yo típicamente lo asocio. Yo creo que es bueno que tengan un tratamiento, digamos, basal con Cialis, que es lo que utilizo yo, tadalafilo 5 miligramos, aunque no hay una gran evidencia de que tenga más eficacia que utilizar un inhibidor a demanda, pero sin embargo yo creo que desde el punto de vista del sentido común es más racional el uso de un inhibidor diario, y les animo a tener actividad sexual y les digo, cada vez que quiera tener relación sexual, o al menos una vez por semana, debería utilizar una crema, que eso va a potenciar el efecto del tadalafilo y va a permitir que tenga una mejor respuesta. Pero después de prostatectomía radical nerve sparing, ¿vas a esperar que haya alguna reacción al inhibidor y solo después colocas la crema, o solo utilizas la crema si no hay cualquier tipo de respuesta en el primero o segundo mes? ¿Cómo es tu Bueno, si realmente timeline? Están teniendo una buena respuesta solo con el inhibidor, pues bueno, pues a lo mejor no hace falta, ¿no? Sí que les recomiendo que tengan actividad sexual. Yo creo que la actividad sexual es buena y permite que haya una rehabilitación más rápida de la función sexual después de prostatectomía. Si tienen buena relación sexual o tienen buena erección, pero generalmente no la tienen muy buena, aunque tengan una buena respuesta, aunque puedan tener una actividad sexual más o menos aceptable, van a necesitar un poquito más, un poquito de ayuda. En general, casi siempre se necesita algo más. Te estoy preguntando eso porque lo estoy utilizando mucho, es la dosis diaria de tadalafilo, y cuando no es suficiente, entonces haces un boost con un inhibidor de corta duración. Sí, pero es perfectamente posible que utilices también la crema, ¿no? Es muy frecuente eso también, hay mucha gente que lo hace. Tomar 100 miligramos de sildenafilo, además del tadalafilo, o 20 miligramos de tadalafilo, o lo que sea. Pero esto yo creo que tiene más sentido, porque realmente estás no trabajando sobre la misma vía de acción de los inhibidores, sino sobre la otra. Estás, digamos, utilizando las dos, y seguro que hay un efecto sinérgico mayor que si ya tienes una inhibición de la apendicitis, le das otro inhibidor para inhibir más, que bueno, pues teóricamente ya está totalmente inhibido. Pero en fin, quizás por un efecto placebo o por lo que sea, pues darles un boost de inhibidor pues tiene un efecto positivo muchas veces. Esto es una pregunta provocatoria. ¿Tienes alguna experiencia, no es radical, un paciente vascular que está utilizando 5 miligramos diario y que está utilizando un boost de, por ejemplo, sildenafilo 100 miligramos, y que no está muy satisfecho y le juntas también la crema? Sí. Estás hablando de 555, 100 miligramos más la crema. ¿Tienes alguna experiencia con eso?
Sí, sí, por supuesto que tengo experiencia con esto también. O sea, yo creo que el explorar todos esos caminos es importante, porque a mí, desde luego, me gusta implantar prótesis de pene. En muchos pacientes pues hago implante de prótesis de pene. Pero creo que es bueno terminar de explorar todas las vías de tratamiento no invasivo antes de hacer un implante de prótesis de pene. Muchos pacientes que no responden a medicamento oral simplemente se le añade un inhibidor de la PD5. Por supuesto, también utilizo las ondas de choque en muchos de los casos, porque quizás, yo creo que justamente las ondas de choque tendrían que tener un papel muy parecido al que tiene el Alprostadil en crema. Deben utilizarse de primera línea en pacientes vírgenes de tratamiento, pacientes que tienen disfunción eréctil moderada y leve, y no en los que ya no responden a medicamentos. Entonces les vamos a dar ondas de choque, casi seguro que no van a responder. Pues con esto pasa un poco igual. Combinar esas opciones poco invasivas que tenemos para rescatar a estos pacientes de pues tratamientos quirúrgicos que son más invasivos y que pueden, en fin, siempre los tienen ahí, ¿no? Y siempre lo podemos aplicar un poco más adelante. Yo creo que es una buena idea. Y ese tipo de combinación, por supuesto que la hago. Perfecto, muy bien. ¿Mejide? Sí, yo preguntaros si tenéis experiencia en el uso de diagnóstico de imagen para hacer una ecodoppler color, de usar el gel, en vez de hacer una inyección con Alprostadil 20 miligramos. No, realmente no. Yo personalmente no hago el Doppler, lo hacen en rayos. Y bueno, pues tienen, digamos, un poco sistematizado el uso de una inyección intracavernosa. Como tampoco hay realmente ningún estudio que diga, bueno, pues tiene la misma utilidad, que probablemente si provocas una respuesta, lo que reproduces es la erección que tiene el paciente en casa, sí que tiene la misma utilidad que la inyección, pero lo mismo que tendría si tuvieras una videoestimulación sexual. Si provocas una erección, pues hacer el Doppler y la información que te da es la misma. Lo que pasa es que pues no hay experiencia con eso, no hay nada publicado, y yo creo que no sé qué valor tendría es que nosotros directamente utilizáramos eso. Pero desde luego que se podría utilizar, sí, sin duda alguna. Lo mismo que para ver una curvatura de pene en la consulta, en lugar de pincharle, ponerle la crema, sin duda también. Pero tampoco lo hacemos demasiado. Lo podemos hacer. No, a lo mejor es una buena idea. Creo que sí, porque hay pacientes que tienen miedo a la aguja, ¿no? Y cuando dices que vas a hacer un ecodoppler para un peironí o para objetivar ahí, lo que pasa es que después, claro, las curvas de objetivación de lo que dices tú están tan malladas y estudiadas por los ecografistas que le cambias un poco, pues no sabes si la absorción, si realmente entran, porque los estudios están hechos para 20 microgramos, ¿no? Claro. Entonces le estás introduciendo otra dosificación. Pues si consigues una erección para que se pueda objetivar la curvatura y estudiar bien la vasculatura, pues hombre, no sé si los flujos cambiarían, por eso era mi pregunta. Bueno, ¿hay alguna pregunta más de la sala? Pues nada, muchas gracias a todos. Bueno, gracias. Sí.